Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy les quería mostrar unos soportes ocultos para estante flotante, lo cual compré hoy y lo mostré en Instagram. Bueno, ya que está, aprovecho, síganme en Instagram también como el taller de Nino, ya que hay muchas cosas que surgen en esa red que después no vienen para acá. O bueno, muchas veces las cosas que terminan estando en video acá en YouTube pasan primero ahí en Instagram, se forman debates, consultas, todo. Hay veces que es un poco más entretenido. Bueno, volviendo al tema, lo que había surgido una vez que mostré esto, varios me consultaron cómo hacía la perforación en la madera, en el caso de ser una madera de 18 milímetros y tener que perforar 8 para que sea bastante larga, qué mecha utilizaba. Yo mostré, a ver si se llega a ver ahí, creo que se ve. Es una mecha que tiene 38 centímetros de largo, pero en sí el corte útil, digamos, es de 30 centímetros. Yo en una época vendía bastantes de estos, me compraban bastante, entonces bueno, había decidido comprar esta mecha así larga que me servía para hacer varios trabajos mucho más rápido. O incluso que puedan soportar más peso, porque estos soportes en una época los conseguía de hasta 25 centímetros. Entonces podía abarcar bastante. Pero después surgía otro problema, que justamente fue la consulta de hoy en Instagram. El mayor problema que tenemos cuando hacemos un agujero tan largo con una mecha de esta, que por ejemplo en mi caso yo no tengo nada preparado para realizarlo con el taladro de banco y que la perforación vaya bien perpendicular al canto de la madera, tenemos que tener una guía. Y varios me decían que lo habían intentado hacer a mano o algo así, sin ninguna guía ni nada, y les había pasado que la mecha había entrado un poco torcida, que uno cuando está trabajando la verdad es que no se da cuenta. Y una cosa es cuando tenemos que perforar 3 centímetros, 5 centímetros, y otra cosa es cuando ya tenemos que perforar, no sé, 15 centímetros. Esa desviación que nos queda a la mecha nos termina saliendo en la cara del material y lógicamente, bueno, arruinamos el trabajo. Yo en su momento, cuando me había comprado esta mecha, utilizaba mucho un dispositivo que me había mandado hacer, era un centrador de tarugo, que lo había mandado a fabricar con un tornero. Yo le había pasado unos planos en CAD y la persona esta me los había fabricado. Era una pieza metálica, la verdad que ni siquiera sé qué metal es ni nada. Él me lo había rectificado para que tuviera los 18,2 que tienen la mayoría de las placas de melamina. Y me había hecho los agujeros en métrica 8, que era lo que yo le había pedido. Unas perforaciones más para utilizar atornillando en el canto de la madera, que esto no se moviera, bueno, distintas cosas. Pero bueno, esto no fue templado, no fue endurecido y los agujeros se fueron agrandando. Después con el tiempo los empecé a hacer con este otro dispositivo, que la verdad es mucho más práctico, más cómodo. Y bueno, para esto que no voy a estar utilizando un registro a cierta medida, simplemente marco dónde quiero hacer los agujeros, posiciono y ya está. Esto es más que suficiente. Hay algunas de estas plantillas de marcas conocidas. En este caso en particular no es una marca conocida, o por lo menos yo no lo ubico. O incluso si no tienen esto, el amigo Gonzalo Re en su canal tiene un video, se los voy a estar dejando por acá arriba, en el cual fabrica un dispositivo similar a esto, y para esto en particular funcionaría la verdad lo más bien. Habría que ver qué buje le ponemos y eso, como para que no se deforme con la fricción de la mecha y eso, pero bueno, teniendo ciertas consideraciones se puede llegar a fabricar, y para esto en particular servirlo más bien. No es algo que vamos a estar utilizando con demasiada fuerza y eso levante demasiada temperatura, ¿verdad? Bueno, creo que ya son varios los preámbulos. Vamos a ver cómo lo utilizo yo y cómo termina quedando el resultado.
Bueno, en este caso lo voy a hacer así medio a pulso. Uno podría tomar la medida exacta, la cual quiere hacer la perforación, y hacemos una marca cualquiera, ¿verdad? Esto, bueno, este dispositivo, como les mostraba, tiene para hacer perforaciones centradas en 6 milímetros, en 10 milímetros y en 8, que es la que yo voy a estar utilizando por el tipo de mecha. Esto consiste en dos espigas y un agujero que están equidistantes. Entonces, si nosotros trabamos la madera entre las dos espigas, el agujero nos va a quedar totalmente centrado con respecto al canto de referencia, siempre y cuando la madera sea uniforme, ¿verdad? Una vez puesto, mantengo apretado de forma medianamente firme para que no se me mueva, y voy directamente con la mecha esta. Bueno, de esta manera yo voy trabajando de forma perpendicular al canto. Lo que está bueno es que podemos ver que cuando tenemos un buje que nos va guiando la mecha, si bien no está bueno forzarla y uno siempre tiene que ir tratando de ir lo más derecho posible, si en algún momento se nos va la máquina para un lado o para el otro, vemos que el buje justamente en la parte donde está entrando nos lo mantiene bien recto. Entonces, de esta manera vamos buscando el continuar la línea del buje y hacer el agujero hasta la profundidad que nosotros querramos, ¿verdad? Bueno, y acá vemos, si bien yo le pifié a la línea roja que había hecho anteriormente, vemos que la parte de arriba y de abajo, digamos, o de un lado y del otro del agujero, quedó bien centrado, que eso lo realizamos con la plantilla, ¿verdad? Bueno, ya que está, les comento otro truco, digamos, que yo hago, es principalmente a la mecha esta larga. Si nosotros vamos a querer hacer una medida específica, yo le suelo poner una cinta de papel o algo así para una vez que tenemos esto, que la cinta nos indique que ya llegamos a la profundidad que necesitamos. Y después, otra de las cosas que también hago es que esto es métrica 8 y esto también termina siendo métrica 8. Entra muy a presión. Si le pegas, la verdad es que termina entrando y está buenísimo porque el estante no se te va a salir. Pero yo lo que hago muchas veces es, con una mecha de 850, le hago un poco de perforación, pero menos de la profundidad que tiene mi soporte. En este caso, supongamos el soporte tiene 10 centímetros de largo, yo le hago unos 8 centímetros de perforación con una mecha de 850. Entonces los últimos 2 centímetros se terminan agarrando de muy buena manera a la punta esta, y ese medio milímetro de juego que me termina quedando en la ménsula no va a modificar la firmeza o dureza con la que termine quedando el estante. Y de esta manera, si en algún momento tenemos que sacar el estante o algo así, vamos a tener trabados solamente los últimos 2 centímetros de la parte de adelante. Bueno, y por último lo que le quería mostrar también es que, si bien en la parte de arriba donde nosotros hicimos la perforación está bien centrado el agujero y eso, la mecha, una vez que entra totalmente derecha, después ya va manteniendo su disposición, y si bien creo que le falta un poco de filo porque desgarró ahí al salir, vemos que el agujero mantuvo su disposición centrada, digamos, a lo largo de esta madera, que debe tener
12 centímetros más o menos. En esos 12 centímetros mantuvo su disposición totalmente centrada en el canto de la madera. No nos olvidemos que esto tiene 18 milímetros y es muy fácil mandarse un moco. Bueno, supongamos que estos agujeros están centrados en el largo de la madera, ¿verdad? Pero lo que le quería mostrar era la manera en la cual los coloco en la pared. Existen estos centradores de tarugo, no sé si los conocen, me imagino que más de uno sí los debe de conocer. Esto lo que hace es, lo ponemos en el agujero y nos termina dejando un punto en el cual si nosotros apretamos, la pared o la madera o lo que sea que nosotros lo estemos presionando, nos termina quedando la marca del centro del agujero. La verdad es que yo les hago el agujero con 8 milímetros y medio y en este caso no me modifica en gran escala, digamos, el plomo o la medida o el nivel, digamos, que le doy. Yo lo que termino haciendo es, los agujeros trato de que siempre sean impares, entonces la altura en la cual va a estar el estante se lo termino dando con el primer agujero. Hago el agujero, pongo la primera ménsula y lo posiciono donde va a ir. En el resto de los agujeros le pongo de estos centradores de tarugo. ¿Bien? Entonces, me termina quedando de esa manera, lo aprieto bien y esto me termina marcando, bueno, obviamente poniendo esto a nivel, ¿verdad? Aprieto bien y me terminan quedando esta marca y esta marca en la pared. Saco el estante, hago las perforaciones, pongo las ménsulas y la mayoría de las veces no tengo problema, termina coincidiendo perfecto. Alguna que otra vez le he pifiado. Pero más allá de eso es el método el cual yo utilizo para que no me modifique la panza, digamos, de la tabla. Si nosotros muchas veces pasa que tenemos una tabla muy larga y lo posicionamos desde las dos puntas, si es MDF o algo así que es medio pesado, ya simplemente por el peso del material termina curvándose. De esta manera, como yo posiciono el del medio, contrarresto un poco ese movimiento natural que termina teniendo y la verdad es que terminan quedando muy bien estos estantes. Bueno, a seguir laburando un rato. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, como les decía anteriormente, como para ir viendo en lo que estoy día a día, las cosas que van surgiendo. Esto puntualmente surgió por varias personas que me consultaron en Instagram. Y nada, espero que el video les haya gustado, sobre todo les sirva. Y recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.